Si se me llegara a pegar, me avisan, por favor, porque está un poco finca la conexión. ¿Ya? El tema que se me ha encargado tomar el día de hoy habla sobre la virtualidad y la autoimagen, ¿ya? De las personas. Bien, vamos a partir entonces con este tema. Y como introducciones me gustaría comentarles, ¿no es cierto?, que en este mundo, como bien todos sabemos, abundan muchos males. Entre ellos el egocentrismo, la vanidad y el egoísmo, ¿no es cierto? Donde las grandes compañías e ideologías que dominan el mundo en este momento se esfuerzan cada año para crear un modelo de ser humano ideal para nosotros, ¿no es cierto? En belleza, inteligencia, éxito, felicidad, etc. Y en base a estos patrones la sociedad determina cuál es el valor de cada persona, ¿no es cierto? Y nosotros determinamos nuestro camino a fin de poder llegar a ese modelo que se nos ofrece, muchas veces y en su mayoría de manera inconsciente, ¿no es cierto?, para lograr esa tan anhelada felicidad y realización humana. Vamos a desarrollar este tema en el día de hoy, a deshilacharlo un poquito y esperamos que podamos entender un poquito más. Bien, este modelo que presenta el mundo dista mucho de lo que la Biblia, de lo que Cristo nos quiere enseñar y de lo que desea para nosotros. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, y quiero que ahí me ayuden a responder. ¿Qué es para ustedes el autoimagen? Cuando yo digo autoimagen, ¿qué se imaginan ustedes? O autoconcepto, que también se conoce así. No se peleen. Es la visión propia que tenemos cada uno, pero de nosotros mismos. Ya, muchas gracias. La visión que tenemos de nosotros mismos. ¿Qué es el autoimagen? Es eso que él dijo, es la imagen, la concepción, es como nosotros nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos? Ese fue José, ¿no es cierto? Sí. Bien. Ah, ya, súper. Muy bien. Estamos cerquita y yo diría que completamente ahí sobre lo que es el autoimagen, ¿ya? Entonces, dentro de las definiciones ya más técnicas, hablando de la psicología, etcétera, encontramos respecto a este tema de la autoimagen la valoración que tenemos en relación a nosotros mismos, como ustedes lo han dicho, pero la autoimagen va de la manito de un tema muy común que se llama autoestima. Lo han escuchado, me imagino. ¿Serán iguales las dos? ¿Serán diferentes? ¿El autoconcepto de la autoimagen con el autoestima? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas y por qué van de la mano, yo digo? Y muchas veces se tienden a confundir ambas. Entre algunos hablan del autoconcepto para hablar de la autoestima o algunos hablan de la autoestima para referirse al autoconcepto. Y en realidad son cosas diferentes, pero que sí tienen una relación. ¿Bien? Entonces, si el autoimagen o el autoconcepto vendría siendo una valoración que tenemos en relación con nosotros mismos, ¿sí? No se trata tampoco de una valoración que sea basada en el aspecto visual de nuestro cuerpo, o sea, que yo me encuentre bonito mi cara, mi pelo, qué sé yo. No se trata solamente de eso, sino que es una estimación global o integral sobre quiénes somos desde nuestro propio punto de vista. O sea, como alguien creo que por ahí dijo, la imagen mental de nosotros mismos. Una percepción o una idea de cómo somos tanto física como psicológicamente. Esta imagen es formada a lo largo de toda la vida, ya a través del tiempo, y comienza en nuestra infancia. Esta idea de nosotros mismos puede coincidir o no con la que tienen otros de mí, pero incluso aunque no coincida, etcétera, siempre en general a lo largo de nuestra vida, la idea o la opinión que los otros tienen de mí, ¿sí?, va a influir en mi concepto de imagen en alguna manera, no todas las opiniones, pero en alguna manera. Por ejemplo, cuando uno es chico, ¿no es cierto? No sé, vamos a poner un ejemplo típico. El papá le dice que es irresponsable porque todos los domingos a última hora está diciendo que tienes que llevar cartulina, que se te queda la mochila, no sé, cualquier cuestión, siempre nos pasa eso, ¿no es cierto? Entonces, si el papá te dice que eres irresponsable o la mamá y tú estás escuchando eso y tú estás viendo que parece que si eres irresponsable, eso va a influir en tu autoimagen o tu autoconcepto. Y a lo mejor si el papá nunca te lo hubiera dicho, tú nunca te hubieras dado cuenta. O sí, ¿no es cierto? Entonces muchas veces las opiniones que tienen el resto influyen en nosotros. Otras veces te dicen, por ejemplo, que eres flojo
pero en realidad tú no eres flojo, pero tú te crees que eres flojo hasta el punto de que eso pasa a ser tu autoconcepto y toda la vida tú estás creyendo que eres flojo cuando en realidad no lo eres. Entonces puede que esté o no esté de acuerdo. Y eso pasa muy comúnmente cuando hablamos de escolaridad, en el tema de la parte más psicológica de los niños, cuando hoy en día, gracias a Dios, no se ve tanto, pero antiguamente, en mi tiempo, yo igual lo vi, eso, y yo no tengo tantos años, pero actualmente yo me he dado cuenta que eso ya no es tan común, pero pasaba mucho que había mucho fracaso escolar, porque muchas veces tenía que ver con la idea que los mismos profesores les hacían creerse a sus alumnos que tenían más bajo rendimiento. Por ejemplo, que eran flojos, que eran irresponsables, que eran poco inteligentes, los mismos compañeros los molestaban cuando se sacaban menos notas, etc. Y se han hecho estudios donde se ha comprobado que realmente su fracaso escolar tiene mucho que ver con esa autoimagen que tienen de ellos mismos que ha sido inducida por otros, que no es real, ¿no es cierto? De hecho, hay un experimento que se hizo con los chicos más que tenían peor nota de un curso, creo que fue en España. Y a ellos se les hizo creer que se habían sacado la mejor nota, que habían sido sobresalientes, y se les empezó a tratar como los mejores alumnos, y los resultados de eso fueron que los alumnos finalmente terminaron siendo los mejores alumnos de ese curso. Entonces podemos ver que lo que opinan los otros también influye mucho, ¿ya? Y muchas veces tiene que ver con mi temperamento y con mi carácter, con lo que yo quiera que entre o no, ¿ya? Eso es interesante. Así que realmente es importante la opinión de los otros en esta autoimagen. Ahora, ¿qué sería la autoestima? ¿Cuál es la diferencia? El autoestima viene a ser el resultado emocional que surge si aceptamos y nos gusta nuestro autoconcepto, ¿no es cierto? La autoestima no surge de evaluarnos positivamente en cada situación. O sea, la autoestima no generalmente tiene que ver con que todo lo hago bien, ¿sí? Sino de observar de manera objetiva las cosas y sobre todo estimar y aceptar nuestro autoconcepto. Aceptarlo, aunque a lo mejor puede que sea un tanto negativo, porque hay gente que tiene un autoconcepto totalmente negativo, pero ellos tienen una autoestima súper alta, y eso no es poco común. ¿Sí? Entonces, ahora es importante también destacar que la autoestima no es un concepto que sea fijo en el tiempo, estable, así, de que hoy día yo soy feliz con mi vida, con cómo soy, me siento genial y para toda la vida va a ser así. No, es algo que va cambiando en función de nuestra situación vital, nuestra etapa de desarrollo, lo que esté pasando, las crisis que estemos viviendo alrededor, nuestro cambio, ¿no es cierto?, etcétera, las circunstancias. Entonces, todo eso se va modificando, hace que la autoestima, perdón, se vaya modificando a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Entonces, es súper importante eso. El autoconcepto, entonces, la imagen y la autoestima es qué tanto yo acepto o quiero esa imagen de mí mismo o de mí misma, ¿no es cierto? Y ahí hablamos de autoestima baja, alta, etcétera, más, menos, medio, etcétera. Teniendo ya claro la definición de estos conceptos que son, digamos, una de las bases del tema que vamos a tratar hoy día, ya entendiendo lo que son, vamos a ver cómo entonces sutilmente, de alguna manera, el mundo y el enemigo, como ha ido introduciendo cosas, ha hecho que estas cosas se vayan desequilibrando a la realidad bíblica de lo que debería ser un autoconcepto o una autoestima bíblica, que en cierta manera dista mucho de lo que nosotros conocemos actualmente como una autoestima sana. El mundo te va a decir, tu autoestima sana es amarte y que nada te importe la opinión del resto, porque aunque seas lo peor del mundo, no importa porque lo único que vale es tu opinión. Eso no es bíblico, eso es mundano. Entonces, lo bíblico tiene que ver con que tú creces a la imagen de Dios. Tu valor, ¿no es cierto?, lo va a determinar tu relación con Dios, tu relación con los otros. Y la opinión del resto en la parte bíblica sí importa, pero la opinión de quienes son, quienes están obviamente conforme al corazón de Dios, obviamente, porque hay gente mala y gente buena. ¿Y cómo voy a saber yo eso? Estando en comunión con Dios. Porque si no, no podríamos cambiar, ¿no es cierto? Y es importante reconocer nuestros pecados para que Dios pueda cambiar nuestro corazón. Así que es diferente. Pero en cierta manera, en la base de lo que hemos estado hablando, ambas cosas tienen esa definición de lo que hemos hablado ahora. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a pasar un poquito más adelante. Los seres humanos, como pueden ver ahí, bien colorida la imagen, somos seres
sociales, sujetos sociales o seres sociales, ¿no es cierto? Estamos en constante interacción con los otros, unos más que otros. Hay unos que les gusta más, otros menos, ¿no es cierto? Pero en general somos seres que estamos socializando. Además de eso, dentro de este vivir en comunidad, hay un tema importante que es la educación, ¿no es cierto?, entre nosotros. Y en general, nosotros en el mundo actual somos educados de 3 maneras. En el mundo actual, ¿ok? No voy a hablar no voy a meterme en profundidad en temas de cuál debería ser la verdadera educación, etcétera, sino que lo objetivo. La primera son 3, formal, no formal e informal, ¿sí? Yo creo que por ahí alguno que estudie pedagogía o sea profe me va a entender un poquito más o que haya trabajado en algún colegio. La formal es la forma más común. La más común que ustedes pueden encontrar, ir al colegio, el liceo, la universidad, etc. Normal. La manera no formal es todo aquello que complementa la educación formal. Es decir, que si vas al zoológico, que si haces un curso de inglés por tu cuenta, que si estudias guitarra o algún otro tipo de instrumento, clases de canto, etc. Todo lo que va a complementar esa educación formal, ¿no es cierto? Y la informal, ya, no de confundir el no formal con el informal. La informal es todo lo que está a nuestro alrededor, lo que no necesariamente viene para educarte, o sea, no es que como que tú vas a ir y decir, oh, voy a ir a aprender, no. Son cosas que van pasando a nuestro alrededor que de alguna manera nos educan, pero sin necesariamente querer educarnos. Por ejemplo, las circunstancias, las dificultades, los principios que te enseñan en la casa, por ejemplo, peleaste con alguien y aprendiste algo, o de repente te tocó, no sé si te murió el abuelito o algún familiar y te tocó aprender esa situación difícil. Todas esas cosas que pasan alrededor de nuestra vida que nos van educando sin necesariamente estar ahí como un agente educativo, ¿sí? Entonces, en torno a este último factor, a la no formal, en el último siglo se ha añadido un agente educativo que es la tecnología. Aunque si bien es cierto la tecnología trabaja con la educación formal, viene a ser un complemento, no protagonista. Bueno, hoy en día en la virtualidad yo diría que sigue siendo un complemento, aunque es mucho más masiva, pero sigue siendo un complemento porque si bien nos conectamos, el profesor sigue haciendo la clase, ¿sí? Y en la no formal también sigue siendo un complemento, pero en cambio en la informal viene a ser un protagonista, como directamente quien está educando, ¿sí? Pero no directamente con la necesidad de querer educar. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete en internet, los chiquillos que hoy en día pasan tanto tiempo ahí, están siendo educados, adoptan frases, conductas, pensamientos que han aprendido en la tecnología. Entendiendo la tecnología, y vamos a deshilachar aquí, por las redes sociales, ¿sí? Que son como lo que más se usa. Redes sociales entendiendo YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, que en realidad no es tanto, Twitch, TikTok, todo ese tipo de cosas que Snapchat creo que igual por ahí lo usan, entonces, que van aprendiendo en esos lugares. Entonces, la tecnología tiene un papel importante hoy en día y sobre todo ahora en el que estamos en cuarentena, bueno, no estamos en cuarentena, gracias a Dios ya, pero que estamos en una situación complicada de crisis sanitaria, en donde estuvimos en cuarentena mucho tiempo, donde no había otra forma de relacionamiento que no sea las redes sociales, ¿sí? Bien, esta educación también no, informal se encarga de entregar los principios y valores. Así que es interesante el hecho de que este nuevo agente educativo llamado tecnología esté en ese lugar. Bien, vamos a ver un poquito acá. Ya que hemos definido entonces el tipo de educación, que somos seres sociales, lo que es autoestima y lo que es autoimagen como base, vamos a profundizar un poco entonces en lo que tiene que ver con las redes sociales, las tecnologías, etc. Para esto yo les quiero contar en realidad, que yo sé que ustedes lo saben, es bien sabido que en la actualidad las grandes industrias trabajan con las ideologías, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver a mi lado izquierdo, no sé si esto está al derecho, hay un chiquillo que está haciendo una propaganda de una marca que se llama Natura. ¿No es cierto? Ustedes la conocen, Natura, que es como de maquillaje, cremas y ese tipo de cosas. Y es una empresa, es una industria, pero está acompañada de una ideología. Si ustedes se fijan. Acá vemos una industria de películas como es Netflix, por ejemplo, que está acompañado de una ideología. Y abajo vemos, creo que eso es de Nike,
y también está acompañada de una ideología. Aquí vemos, bueno, en general aquí está el feminismo y está el movimiento LGTBIQ+, esos son como en general los que están representados. En general las industrias trabajan con ideologías, ¿sí? Trabajan juntos, actualmente. Podríamos profundizar en eso hoy, pero tendríamos para 2 días, porque realmente es muy profundo todo lo que hay detrás de eso. Pero lo que es importante por ahora entender es lo siguiente. Que las redes sociales, como hemos hablado, los medios digitales están jugando un papel fundamental en la educación. Entonces se está educando a las nuevas generaciones también en este tipo de ideas, porque esto está, las grandes industrias están directamente relacionadas con las redes sociales y tienen su lugar, yo creo, más fuerte ahí. Ahora, desde el año 2000 en adelante existe una masificación de la tecnología del Internet y de las redes sociales en general. Yo creo que ustedes se han podido dar cuenta que desde el año 2000 la tecnología ha ido así, rapidísimo. O sea, de tener un teléfono inalámbrico, un celular, a tener un teléfono touch con cámara, ¿cuánto fue el lapso? 10 años, a lo mucho. Y le estoy poniendo a tener un teléfono touch con cámara y creo que fue menos de 10 años que demoraron en eso, o sea, en tener un teléfono que ya no usabas teclas, sino que usaba solamente el dedo, que tenía cámara, que tenía audio y que más encima tenía internet, que eso antes era impensado, demoraron menos de 10 años. Y antiguamente eso demoraba mucho en poder que la tecnología vaya avanzando. Ya vamos a ver por qué pasó eso, qué pasó en el mundo que esta cosa se adelantó tanto. Por consiguiente, entonces, los ideales enmarcados en esta sociedad se encuentran influenciados muchas veces por estas redes sociales, provocando una masificación de la comunicación, de la información y de las imágenes, porque el que tiene redes sociales sabe que uno se mete ahí y es imagen tras imagen, es como cuando te metes a Facebook en la parte de video, entonces tú vas bajando y te hay 3 horas y no te das cuenta, porque te va recomendando, y eso es lo interesante también, que estas plataformas tienen un filtro, que en realidad tienen todas las plataformas de internet para, según lo que tú buscas, te va filtrando lo que te va mostrando. Entonces siempre te va a mostrar cosas, bueno, en general, cosas que a ti te gustan. Entonces, existe esta masificación entonces de la comunicación y las imágenes, ¿no es cierto? Bien, vamos entonces a profundizar nuevamente un poquito más. Que esta masificación entonces de las tecnologías y el Internet ha hecho también, ¿no es cierto?, que nosotros estemos mucho más conectados hoy en día y como dije anteriormente, por el tema del COVID, estamos mucho más conectados que antes. Así que realmente estamos más expuestos a este tipo de cosas. El mundo ha creado un ideal de éxito, ¿no es cierto?, que ya hemos conversado. Ha creado un ideal de éxito que va variando de generación en generación. Dependiendo de la generación en la que tú naciste, de Adán y Eva hasta hoy en día, existen diferentes ideales de éxito que la gente va presentando, el mundo va presentando, ¿sí? De hecho, pueden hacer un ejercicio corto, pregúntenle a sus papás qué esperaban del éxito para ustedes. A lo mejor les van a decir terminar el cuarto medio, porque antiguamente eso era como terminar el cuarto medio y trabajar. Hoy en día tenéis que terminar la U y más encima hacer algún tipo de magíster o algo para tener un poco más de peso en esta sociedad. O pueden decirte tener su casa propia o tener una familia. Los ideales de éxito van cambiando a medida que va pasando el tiempo, pero si ustedes hacen el análisis se van a dar cuenta que están muy empañados sobre la cultura de ese momento y sobre lo que era moda o realidad en ese momento, en el momento en que ellos estaban viviendo. Así que hagan el ejercicio, pregúntenle a sus abuelos, a sus papás y ustedes mismos pregúntense cuál era el ideal de éxito en ese momento. Bien, estos ideales entonces son construidos de manera social en base a la actual y como dijimos va cambiando. Además de esto, la creciente globalización que ya hemos hablado y la integración segregada de estas economías, tecnologías, etcétera, van determinando los ideales con los cuales se movilizan estos sujetos que seríamos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, el desempeño y el rol individual que está enfocado en la productividad, ¿no es cierto? Económica, académica, social, entre otros. ¿Quién no ha escuchado de la creciente productividad? Ser productivo en esta vida para que usted tenga éxito, ¿no es cierto? Productivo hablando mundanalmente, tiene como un telón de fondo y objetivo el ideal del éxito. O sea,
Si tú te esfuerzas y eres productivo en esto que nosotros te estamos diciendo, ojo, no digo que no hay que esforzarse, es decir, entonces vas a obtener este ideal que la sociedad te está mostrando. Es decir, entonces la sociedad actual se basa en cierta medida en el discurso sobre éxito, podríamos decir. Pero estas son ideas, vamos a hablar algo más concreto. Hay un caballero que se llama Zygmunt Bauman, que todos los que han estudiado filosofía en la U, psicología o derecho, algo parecido con eso, algo similar a eso, han leído alguna vez Zygmunt Bauman o lo han escuchado de esto que él habla. A finales de los años 80, él introduce un término por primera vez en el mundo que se llama modernidad líquida. Acuérdense de ese término. Él introduce este término. ¿Qué significa? Hace referencia a que el individuo, o sea, nosotros actuales, somos flexibles y susceptibles a adoptar un molde político o social, ideologías, en el que es contenido. Contrario a lo que ocurría con generaciones anteriores a esta modernidad, las cuales se guiaban por valores y dogmas fijos, porque era lo que había. Aquellas realidades sólidas antiguamente se iban desvaneciendo poco a poco, producto de, y ahí yo les dije que había un evento que había hecho de que toda esta cosa vaya siendo más rápida, que fue la revolución industrial. Después de que empezamos a producir las cosas de manera masiva y rápido, todas las cosas condujeron a un sentido, ¿no es cierto?, de una sociedad bastante cambiante e inestable, porque ya todo empezó a ser tan rápido que empezó a ser todo cambiante. Y ya no era estable que, por ejemplo, hoy día yo me ponga con un negocio, por ejemplo, de radios, vamos a poner un ejemplo de radios, siendo que a lo mejor ya la gente no escucha la radio, sino que tienen la radio en el celular, por ejemplo. O negocio sobre, por ejemplo, arreglar, antiguamente había algo para arreglar instrumentos musicales que era muy común, hoy en día ya no es tanto, porque como se producen masivamente, los precios han bajado, muchas veces la gente prefiere botarlo y comprarse otro a que mandarlo a arreglar porque le sale más caro. Entonces ya todo era totalmente inestable y realmente había mucho que cambiar. Por ejemplo, mucha gente que decía antes del coronavirus, voy a tener mi local, mi restaurante y le iba bien. Y después de esto, ahora que todo cambió, completamente inestable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que se vive el momento y las metas que existen en este tipo de modernidad de manera corta, o sea, a corto plazo. Por lo tanto, entonces los individuos ahora dependen de sí mismos y no de los otros para poder alcanzar el éxito. Entonces, ¿qué está explicando él? ¿Qué pasa? Que esta sociedad, ¿no es cierto?, que está cambiante, que empieza a empieza a adoptar un modelo líquido en que nada es fijo como era antes. Ahora la realidad ya no es sólida, sino que todo es cambiante y sus metas van a ser a corto plazo. ¿Ya? Díganme o no si eso no es lo que pasa hoy en día. Hay un caballero que le viene a complementar a Zygmunt Bauman, que es coreano, que se llama Byung-Chul Han, y escribe un libro muy bueno que se llama El Enjambre, tiene muchos libros, y explica un poco sobre lo mismo, tomando un poquito lo que está haciendo Bauman, sobre la sociedad actual y sus ideales en cuanto a lo que está pasando. Y comenta que se pasó de una superficialidad de las relaciones interpersonales a un poquito. Bueno, de una superficialidad de las relaciones interpersonales, ¿no es cierto?, a un mundo totalmente virtual o un mundo provisional, que es el que él utiliza como para dar explicación, ¿no es cierto?, a esto. Bien, entonces, aquí, en este punto, las redes sociales y la tecnología han jugado un rol bastante importante, hablando de inmediatez y virtualidad. Bueno, para desenredar el mono que les estoy presentando, porque es harta información, bastante, sería así. Se presenta una modernidad desde la industrialización totalmente rápida y cambiante que ha hecho cambiar los valores de las personas. Además de eso, existe una realidad totalmente virtualizada que ha hecho a la gente disociarse. ¿Qué significa disociarse? Separarse, de alguna manera, de lo que es real a lo que es virtual. Por ejemplo, yo tengo aquí un destacador
y yo puedo destacar algo, puedo dibujar con mi destacador, con un lápiz, puedo dibujarlo y yo lo estoy viendo y lo estoy haciendo. Pero yo puedo agarrar mi teléfono y puedo hacer lo mismo y ocupar los mismos colores, ¿sí o no? Y incluso no puede haber diferencia entre lo que yo estoy haciendo físicamente y lo que estoy haciendo de manera virtual, que en teoría no existe, sino que está ahí, ¿no es cierto? Existe una disociación, o sea, llega al punto en que uno no está tan metido, sobre todo en las generaciones que son más nuevas, en este mundo que uno se olvida de lo que es virtual y lo que realmente es físico. Entonces, por un lado, ha hecho que el ideal del éxito de la sociedad en relación a la productividad vaya cambiando y llegue al punto tan fuerte, porque ha sido tanta la competencia, que la gente ya no compita entonces solamente con los otros, sino que ahora compites contigo mismo. Tú eres tu propia competencia, ¿no es cierto? ¿Se imaginan el nivel de estrés que eso significa para una persona? El nivel de estrés, de ansiedad, de depresión incluso, que significa que tú mismo eres tu competencia y que no logras alcanzarte incluso. Y esto para poder alcanzar este éxito que te están proponiendo actualmente. Bien. Vamos a continuar. Ahí ustedes ven un muchacho que está, este lo saqué es una imagen creo de un documental que habla sobre la virtualización, pero no me gusta mucho en general, pero tiene algunos aspectos interesantes. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo está este chico en la realidad material, pero también está en este mundo virtual al mismo tiempo, ¿no es cierto? Vamos a usarlo aquí y vamos a dejarlo puesto mientras continuamos. Actualmente podemos encontrar mucho una frase que se llama dejar huella. ¿La han escuchado? Dejar huella, ser alguien en la vida, etcétera. Sinónimos de eso. Lo que significa que se busca pasar por este mundo destacando de alguna manera. Destacando de alguna manera. Y en la realidad actual ya ni siquiera se busca algo importante o grande que podamos hacer, sino que trascender, exacto. Sino que solamente se busca destacar. Antiguamente habían personas que buscaban hacer algo más, ¿ya? O sea, igual el hecho de destacar tiene que ver con egocentrismo, ¿sí? Con ser egocentrismo, el hecho cuando alguien dice, ay, quiero pasar por la vida y que nadie se olvide que yo pasé por aquí o mi existencia, haga algo o no haga algo, un aporte o no haga ningún aporte, independientemente de eso, el deseo es egocentrista, ¿ya? Así que eso es importante tenerlo claro. Pero por último, en otro tiempo, el deseo de destacar en general, porque hoy en día todavía existe, pero es menos, siendo algo, ¿no es cierto?, siendo importante, ya por último era para hacer un aporte en la sociedad. Actualmente ya no es así, ¿no es cierto? Existe solamente una necesidad de destacar por destacar, porque te vean, un egocentrismo solamente, justamente más abierto y no se ve mal. Ahora, esto es algo que a lo mejor podemos ver más en los adolescentes por la etapa de desarrollo en la que ellos se encuentran. Para los que no saben, ellos se encuentran en una etapa de desarrollo que se caracteriza por ser más egocentrista, ¿ya? Pero esto no quiere decir que solamente se ve en ellos. Ahora, un dato que también es interesante es que los años, hay diferentes psicólogos y estudiosos que hicieron etapas del desarrollo. Ustedes van a encontrar varias, la de la psicosocial, van a hablar de Piaget, de Erikson, de Freud, que generalmente son como los generales que hicieron 3 etapas del desarrollo, que se hicieron hace muchos años. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que se habla entre el mundo de la psicología y la educación, que no hay, por lo menos yo no conozco estudios actuales, pero sí se habla mucho de que la etapa de la adolescencia o de esa etapa se ha extendido en el tiempo. ¿Por qué? Porque antiguamente uno tenía, ¿cuánto? 18 años, 17 años, y el muchacho ya se iba de la casa a trabajar, se iba a vivir solo, se iba al servicio militar, incluso a la guerra muchos, se iban a probar vida a otros lados, se iban del país a buscar otros lugares. O sea, tuvimos colonos alemanes, franceses de otros lados, jóvenes que llegaban acá buscando vida, etcétera. Que eso hacía que las personas, claro, o sea, a esa edad ya maduraban los muchachos, tenían otro tipo de crianza. Pero hoy en día, como se exige también socialmente que ya no solo termines cuarto medio, sino que también tengas un estudio universitario, se ha extendido la estancia en la casa.
de los chiquillos, de todos nosotros. Se ha extendido, entonces pasamos más tiempo y salimos después de la casa, más tarde, a los 20 y tantos años. No salimos antes, y tampoco es que salgamos a matar zombies, sino que también tenemos una vida mucho más pacífica, mucho más virtual, justamente. Entonces eso ha hecho que haya aspectos del carácter que no se desarrollen tanto, y por eso en ciertos aspectos vemos de que podríamos decir que la adolescencia se ha extendido bastante, y todos estos problemas adolescentes con ello también. No en todos los casos, pero hay una generalidad. Entonces, es importante entender que ellos son más susceptibles, pero no por eso significa que sean los únicos, sino que también abarca otros grupos vitales, digamos, ¿no es cierto? Volviendo entonces al punto anterior, el hecho de destacar, producto de esta inmediatez, globalización, tecnologías, acceso a la información, ¿no es cierto?, etcétera. Hoy en día, por todas estas cositas que yo mencioné, tenemos más posibilidades que antes a acceder a esto, a ser famosos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las tecnologías y todo esto nos han permitido, por ejemplo, tener más acceso a educación, a economía, etcétera, pero también a ser famosos más rápido. ¿Sí o no? Entonces, se da la posibilidad de alcanzarlo más rápidamente. Ahora, el problema curioso de esto es que en ese proceso, en estos chiquillos existe mucha frustración y desánimo. ¿Por qué? Porque esta misma cosa que les da la esperanza, o sea, esta misma inmediatez que les ayuda como puente, también es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque como están acostumbrados a que sea todo rápido, cuando les dicen que tienen que esforzarse por hacer algo, que tienen que esperar años, incluso por alcanzar, si vamos a poner que quieren ser influencers, seguidores o algo, que la cosa no va a ser rápida, que puede que esto no le guste a la gente, ¿no es cierto? Cuando le dicen que tienen que trabajar un tiempo para lograrlo, les cuesta, porque están acostumbrados a que sea todo rápido, porque todo es rápido en lo que vivimos actualmente. ¿Y qué pasa? Que como consecuencia esto contrae mucha frustración, y eso también lo vemos en los chicos cuando estudian, cuando no les sale el tiro el ejercicio. Se frustran mucho más rápido que antes. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que prenden el celular y les sale todo así, rápidamente. Y lo peor de todo es que esto es inconsciente, o sea, nadie se da cuenta de que realmente puede ser por ahí el problema, ¿sí? Así que esto produce muchas veces ansiedad, estrés, depresión, etcétera. Por lo mismo, entonces, si se me despega esto. Ya, bueno, no importa. Por lo mismo, entonces, ahí sí, gracias. Hoy en día, entonces, existe un nacimiento masivo de unos famosos que están por ahí. Y yo puse las imágenes como de los más conocidos, influencers, que es un nuevo trabajo que conocemos hoy en día. O los creadores de contenido, que es lo mismo, ¿no es cierto? En páginas como TikTok, YouTube, Instagram, Twitch, etcétera, ¿no es cierto? Donde podemos ver de manera objetiva la existencia de una necesidad en esta generación de destacar, en lo que sea. Si ustedes exploran un poquito, la mayoría de estos chiquillos no hace nada que realmente aporte. Podemos ver que es realmente abismante el crecimiento de estos personajes, porque hace unos 10 o 15 años atrás, menos diría yo, ser youtuber era algo completamente extraño. O sea, como, ¿qué es eso? ¿Cómo se te ocurre ser youtuber? Perdón, te vas a morir de hambre, etcétera. O sea, ese era el discurso, por lo menos del año 2010. Vamos a poner un ejemplo. Era extraño, ¿no es cierto? Incluso para poder tomar esta decisión, muchos de estos chicos que les gustaba el tema de la cámara o que alguna vez quisieron trabajar en la tele pero no pudieron, entonces encontraron esta plataforma donde podían expresarse, se preocupaban por crear algún tipo de contenido. Por ejemplo, algunos decían, yo voy a hacer tutoriales de peinados, por ejemplo. Otro decía, yo voy a hacer tutoriales de cómo estas cosas, ideas en 5 minutos, no sé si lo han visto, donde tú haces cosas de ingenio. Otro tutoriales de cómo estudiar, no sé, etcétera. Generalmente era como el mundo de los tutoriales, o el otro tema de cómo pasar etapas de juegos, que esa era la otra onda. Por último, ya había un contenido que de ellos se preocupaban un poco de hacer. Hoy en día no existe ningún contenido específico, o sea, tú encuentras a la gente hablando de su vida, de que peleó con este, que peleó con el otro, que el pololo, que la polola, sinceramente, o sea, que hoy día comí todo verde, mañana voy a comer todo rosado. Ese tipo de cosas son las que los hacen famosos. Entonces,
¿Existe realmente algún aporte? Seguimos viendo que hay egocentrismo, pero realmente solamente hay una necesidad de destacar, no en algo específico, simplemente que te vean y tener fama. Y podemos ver que estos chicos mueven miles y millones de muchachos. Bien. Entonces, el tema de dejar huella no es algo que sea nuevo, ¿no es cierto? Como hemos hablado. Existen grandes pintores, filósofos, poetas antiguamente, ¿no es cierto?, que tenían este deseo, pero como habíamos hablado, era de una manera diferente, ¿no es cierto? Se buscaba hacer un aporte. Ahora vamos a profundizar un poco actualmente en este tema de los influencers, de los creadores de contenido, y después van a ver por qué me metí aquí y qué tiene que ver eso con todo lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Estos chiquillos trabajan con marcas e ideologías. ¿Se acuerdan que hablamos de eso al principio, no es cierto? Que las industrias trabajaban con ideologías. Bueno, estos chiquillos trabajan con marcas e ideologías. ¿Por qué creen ustedes que las grandes compañías buscan a este tipo de chicos? Y aquí quiero que me abran el micrófono y me respondan. ¿Por qué creen ustedes? Porque Por la el influencia, alcance que tienen. Excelente. ¿Alguien más parece que iba a decir algo? voy a decir exactamente lo mismo, los influencers tienen una gran audiencia. Una gran audiencia, excelente. El alcance, una gran audiencia. ¿Alguien tiene otra opinión diferente, igual? Porque en definitiva influyen sobre las personas. Gracias. Excelente. Porque igual tú lo ves como un par, un ejemplo, alguien de tu misma edad que está alcanzando este éxito y tenga estos ideales, tú buscas imitarlo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Terminó el tema? No. Sí, excelente. Eso es la razón, es la razón por la que estas grandes industrias buscan a estos chicos, pero es interesante porque, miren, dijimos que las redes sociales son aquellas que también vienen a promover y a poner en tela, ¿no es cierto?, en la palestra, ideologías. Las marcas quieren vender. Les da lo mismo vender qué. Si tienen que venderse, se venden para poder vender. ¿Me entendieron el enredo, no es cierto? Si aunque el dueño de la marca no esté de acuerdo, por ejemplo, con el feminismo, el feminismo no está de acuerdo con el aborto y todo, pero si tiene que hacer una propaganda para vender en comparación con eso, la va a hacer, porque quiere vender. Entonces, salían, de hecho el otro día, hace como un mes, fui al líder a comprar, ¿no es cierto? Como todo el mundo. Iba caminando y me encuentro así una propaganda donde hablaba del mes del orgullo, no sé si era la semana o el mes del orgullo, y tenían vasos, platos, estuches con la bandera LGTB, mi orgullo, no sé qué, puras cosas. O sea, yo conozco muchos chicos, tengo muchos amigos que pertenecen a este movimiento y para muchos de ellos, incluso para los que están en ese mundo, es una ofensa porque están lucrando con eso. Obviamente yo no estoy de acuerdo con ello, pero por otras razones, pero realmente, o sea, ustedes se pueden dar cuenta al nivel que muchas veces se llega solamente por vender. Entonces, ¿qué pasa? Como dicen ustedes, como estos chiquillos tienen mucha influencia dentro de este mundo, los buscan para poder promocionar y para trabajar, porque dentro de las ideologías del mundo existe mucha plata, se mueve mucho dinero ahí. Así que realmente es algo interesante. ¿Por qué? Porque cuando no existe moral, en muchos aspectos más tradicionales no existen reglas, entonces todo se vale. Por eso les decía que si nos metiéramos más profundamente, estaríamos mucho tiempo. ¿Bien? Entonces tienen miles y millones de seguidores que imitan, como dijo alguien por ahí, la Geraldine creo que fue, todo lo que hacen. Y la mayoría de ellos son menores de edad, o sea, de los seguidores de estos chicos, sin contar de que muchos de estos chicos no tienen 18 años todavía, ¿no es cierto? Por medio del afecto, y aquí pónganme mucha atención a lo que voy a decir, por medio del afecto que estos les tienen, se convierten en sus referentes y los llegan a ver tal como si fueran sus verdaderos amigos. ¿Por qué? Por lo que veamos anteriormente. No son capaces de separarse del mundo provisional, lo virtual de lo real. ¿Por qué? Porque es difícil. Los ven aquí en su casa, en mi casa, yo los veo aquí en mi teléfono, en mi casa, conversando, mostrándome su hogar, incluso contándome sus pensamientos y sus secretos más profundos, ¿no es cierto? Influyendo, diciéndome que me quieren cuando no tienen idea ni cómo me llamo, ¿no es cierto?
es difícil, sobre todo para los chicos, sobre todo yo creo como del año 2005 en adelante, que nacieron con las redes sociales, más que con la tecnología, porque yo nací con tecnología, por ejemplo, yo nací en el 98, nací con computador y esa onda, pero no nací con redes sociales. Eso fue como más cuando yo estaba más grande. Pero, por ejemplo, los otros chiquititos nacieron con redes sociales y con todo este tipo, con YouTube y ese tipo de cosas. Yo antes tenía que descargar los videos de YouTube, pasarlos a un CD, ¿no es cierto?, para poderlos ver en la tele. Y eran videos de, no sé, de monitos incluso. Entonces, hoy en día no. Hoy en día eso no es así. Todo el mundo tiene internet en el celular, no tiene que estar descargando nada. Así que es muy interesante lo que está pasando. Así que es difícil para ellos poder separarse de esto. Ahora, también pongan atención a esto. ¿Por qué también es difícil? Porque se alegran con ellos, lloran con ellos, están juntos y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes querer a esta persona? Incluso antes pasaba a lo mejor nuestras mamás que eran fans de Chayanne o de, no sé, algún otro tipo de cantante y igual decían, ay, lo amo, no sé qué, y muchas chicas lloraban porque estaban tan cercanos a él. Imagínense que aún así, aunque no lo veían en videos ni nada, sino que por la tele y sabían que Chayanne ni sabía cómo se llamaban. Ahora sí tenían ese vínculo fuerte. Imagínense ahora que lo tienen cerquita. ¿Qué pasa? En nuestro cerebro se liberan varias sustancias cuando nosotros estamos socializando. Y cuando existen estos vínculos de amor y esta satisfacción, se libera la dopamina, que es la hormona del amor y del placer. Cuando estos chicos están en interacción con estas personas que quieren, existe una constante liberación de dopamina, sobre todo cuando los hacen reír, cuando los hacen sentir bien. Eso hace que ese vínculo sea más estrecho con ellos y por eso vemos que hay seguidores que incluso llegan a amenazar de muerte a otros porque hablaron mal del chico o de la chica que ellos siguen. Incluso hemos visto atentados de personas que obviamente no están bien mentalmente, pero que se han metido tanto en esto que han llegado a matar a otras personas por defender al influencer que ni siquiera sabía cómo se llamaba. Han llegado incluso cuando les hablan y se dan cuenta que en realidad no los conocen a querer atentar contra la vida de ellos. Entonces, realmente se crea un vínculo muy, muy estrecho que en ciertas ocasiones incluso es peligroso. En general, digamos, es peligroso. Entonces, hacen que estos chicos sigan y defiendan todo lo que sus ídolos hacen y así también para ellos cada vez es más fácil, como decía Leyeraldine, alcanzar ese ideal que se les presenta. Desde el 2012 y el 2017, en un estudio que se hizo en el gran buscador de Google, se dio cuenta que las búsquedas de cómo ser youtuber aumentó en el 2012 desde un 20 hasta el 2017 un 90%. Y eso fue hace 4 años. 4 años solamente. Entonces imagínense ahora, sobre todo, que estamos más virtualizados que nunca. Yo creo que serían búsquedas de cómo ser influencer más que cómo ser youtuber. Aunque todavía el tema de ser youtuber en videojuegos es bien, está bien de moda. Hoy en día tú le preguntas a un niño y te va a decir fácilmente, te puede decir yo quiero ser youtuber, o sea, o gamer. Eso te lo va a decir sin pelos en la lengua, que eso antes era impensado. ¿Cómo te van a decir eso? Hoy en día es parte de las profesiones. Ser youtuber, ser gamer, qué sé yo. Entonces, estos gigantes de las redes sociales, ¿no es cierto?, que la generación actual están enmarcando los patrones de este ideal, ¿no es cierto? Nos venden esta felicidad. Estos grandes artistas, juntos con estas con las redes sociales, con las industrias, etcétera, se han unido para enmarcar lo que hoy en día sería un patrón del llamado éxito, etcétera, que podemos alcanzar o felicidad, que se nos está vendiendo. En este mundo provisional donde se muestra todo lo lindo y lo bueno y donde se te muestra que si haces lo que ellos hacen vas a ser feliz. Y tal vez a lo mejor no lo lindo y no bueno, sino que lo que podríamos decir, lo que cabe dentro de su parámetro de bueno, porque de hecho se ha puesto muy de moda el tema de tener depresión. Es de moda que tú te hayas querido suicidar, está de moda grabarte llorando, está de moda decir, por ejemplo, que has sufrido mucho, o sea, exponerte a ese nivel está de moda incluso. Entonces vamos a hablar de cosas buenas, no en el concepto que nosotros conocemos de bueno, sino en el concepto que se presenta como bueno. Por ejemplo, exponerte de esa manera es bueno. ¿No es cierto? Que alguien escribió... Ah, chuta, me están escribiendo a mí. Bien, entonces realmente eso está ahí presente, ¿sí? Podemos ver. Bien, entonces vamos a pasar a la parte ya más concreta.
hemos podido ver que el mundo nos presenta un ideal que está totalmente influenciado por estas redes, ¿no es cierto? Por estas ideologías. Aquí podemos ver, están compartiendo con marcas, etcétera, eventos que las mismas marcas hacen para invitar a influencers, para que la gente vaya, etcétera. Que estos chicos mueven a personas, que los chicos se involucran con ellos porque existe una disociación entre lo virtual y lo real, el mundo material y el mundo provisional, etcétera. Y estamos hablando de que este tema tiene que ver con los compromisos sutiles del enemigo. ¿Cómo el enemigo entonces se metió en esto? Existe un gran conflicto hoy en día entre las fuerzas de la luz, que es Cristo, y las fuerzas de las tinieblas, que es el enemigo, ¿no es cierto? Satanás. Y al parecer, por lo que hemos visto, podríamos decir, parece que las tinieblas ganaron. Pero en realidad lo que vamos a ver es que existe todavía este gran conflicto bien reñido. Dios formó la tierra desde lo más pequeño a lo más grande con detalles y con amor para sus criaturas creadas, es decir, nosotros. En Génesis 1:26, Dios crea al hombre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y que señoree sobre la tierra. Se dedica al hombre, lo crea a su imagen y le da un propósito y lo pone por encima de las criaturas creadas para que las cuide y administre, y no solo eso, sino también de tu cuerpo y de tu mente, porque todo lo que tú tienes le pertenece a Dios, no es tuyo, y Dios te confió la administración de esos dones. Bien, entonces Dios te da la administración de lo que Él ha hecho. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuál es la imagen de Dios? Según lo que hemos visto, ¿no es cierto? Dios crea al hombre a su imagen. La imagen de Dios, como nosotros sabemos, es su carácter. Como Dios es representado entonces en estos 10 mandamientos, su carácter perfecto, ¿no es cierto?, de cómo es Él. Dios me creó, me dio vida y me formó y me dotó de todas las facultades. En Éxodo 35:31, hablando de aquellos que iban a hacer este tema del tabernáculo, hay una parte donde Cristo dice, y Dios lo ha llenado de su espíritu, en sabiduría, en inteligencia y en conocimiento y en toda clase de arte, por una de las personas que iba a hacer, creo que eran las pinturas. Entonces, Dios dota a los seres humanos con sabiduría, inteligencia y conocimiento, a todos los seres humanos, no solo a sus hijos, pero a sus hijos los puedes dotar de más si tú te pones en sus manos. A todos los seres humanos los dotó de estas cualidades. Entonces, el hombre cae en la tentación y peca. Génesis 3:6-7 dice que vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿no es cierto? Y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y ¿qué hizo? Comió, y le dio también a su esposo, que comió con ella, pero sabemos que Adán sabía lo que le había pasado a Eva. Y fueron abiertos sus ojos de hambre y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué pasó aquí antes de que Eva comiera? ¿Qué hizo el enemigo? Satanás le dice una mentira a Eva. Le presenta un ideal de éxito, que es, si tú haces esto, tendrás esto. ¿Pero fue lo que realmente pasó? No. Vemos que no pasó lo que Satanás le había dicho que pasaría. Y Eva se dejó llevar por lo que veía. ¿Por qué? Por el amor también. Porque la serpiente se paseaba por el árbol y comía y no le pasaba nada, que podemos ver lo que pasaba y nos muestran un mundo, ¿no es cierto? Que nosotros vemos esta gente haciendo todo lo que está malo y no les pasa nada, parecen ser felices, ¿no es cierto? Y además era hermosa. Además de eso, era uno de los animales más lindos que había, y Adán y Eva amaban a esos animales. Y ella tenía un vínculo de amor también con esa serpiente, ¿no es cierto?, con ese animal. Y había una estima de parte de Eva. Entonces, ¿qué hace? Ella empieza a dialogar con él, y ¿no es acaso lo mismo entonces que podemos ver que pasa aquí con lo que pasa hoy en día, con lo que Satanás hace hoy en día? La Biblia nos advierte que nada nuevo existe debajo del sol. Se ha perfeccionado Satanás en sus engaños según el tiempo, pero sigue siendo la misma mentira y la misma estrategia. ¿Y ¿qué decide Eva en ese momento? Y ayer alguien hablaba en la mañana y decía, lo único que está en ti es el poder de decidir. Ahí nadie se puede meter. ¿Y qué decidió? Creerle a Satanás y no creerle a Dios. Dios le había enseñado y mandado otro tipo de cosas y lo había educado de otra manera, otro ideal de éxito. Pero ellos desearon otra cosa, ¿no es cierto? Y el resultado de desear conseguir lo que las tinieblas les ofrecía fue realmente desastroso. ¿Por qué? Porque los hombres pervirtieron sus facultades, tanto así que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, vino el diluvio, etcétera, y ustedes saben, porque la maldad de ellos era mucho en la tierra. Pero el Señor dio una promesa que dice que
vendría una simiente que aplastaría la cabeza de esa serpiente y finalmente terminaría con todo este dolor y sufrimiento que había sido causado por el pecado, ¿no es cierto? Era Cristo que vendría a salvar a sus hijos, ¿no es cierto? Simbolizados también en la vestimenta de Adán y Eva, que, ¿no es cierto?, estaban cubiertos por el Cordero de Dios. Entonces ahora el hombre podía volver a decidir si creerle las mentiras a Satanás o seguir lo que Dios tenía para él. Y Dios le da una nueva oportunidad al hombre y viendo los resultados de su desobediencia podía escoger a quién creerle nuevamente. Les voy a leer una pequeña cita, ya para ir terminando, que dice, está en Mente, Carácter y Personalidad. Esperen un segundo. En Mente, Carácter y Personalidad, la página 732 dice: para cautivar la mente se introducirán formas de corrupción similares a las que existieron entre los antediluvianos, la exaltación de la naturaleza como un dios, la desenfrenada licencia de la voluntad humana, los consejos de los impíos son instrumentos de Satanás para alcanzar estos fines. Se valdrá del poder de una mente sobre otra para ejecutar sus planes. Lo más triste es que colocados bajo la influencia engañosa, los hombres tendrán una apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Dios, como Adán y Eva, que comieron del fruto del mal. Muchos se alimentarán de los frutos del error. Debemos estar muy atentos, dice ella, a estos frutos del error, así como Satanás fue astuto en presentar a Eva la mentira, hoy es astuto para inducirnos e influenciarnos. Él sabe que la mente es importante, por lo que trata de corromperla por todos los medios. Aquí podemos hablar de todos los medios integralmente. Satanás es astuto, hermano, no le va a presentar el pecado y que usted se dé cuenta. Los va a inducir de maneras sutiles que no parecen ser tan malas, ¿no es cierto? El Señor, ¿no es cierto? Hay una cita en, bueno, aquí se las voy a mandar mejor para que las vean, del Hechos de los Apóstoles, donde Elena de White habla de que el propósito de Dios en crear al hombre era que fuera su imagen, ¿no es cierto? Que fuera creciendo, ¿no es cierto? De gloria en gloria hacia su imagen y siendo más perfecto, ¿no es cierto? Según la voluntad divina. Pero las consecuencias del pecado fueron tan desastrosas que hicieron que esa imagen en su mayoría se pervirtiera. Pero hoy en día el Cristo al venir a morir por nosotros nos permite y nos da la oportunidad de poder decidir. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros en esta vida valemos la sangre de Cristo y el ideal de éxito que Dios tiene para nosotros, que es llevar el Evangelio. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, dice Dios, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más los llamaba, si ellos se iban de mi presencia, ¿no es cierto? Pero yo con todo le enseñé a caminar a Efraín, tomándoles los brazos, y no conocieron que yo los cuidaba. Y con cuerdas de amor los atraje. Y fui para ellos como al azar en el yugo sobre su cerviz, que eso es un caballo, y puse comida delante de ellos. A pesar de toda la maldad de ellos, Dios los amó y les enseñó con paciencia y bondad, ¿no es cierto?, los buenos caminos. Dios nos escogió a nosotros, como dice en Juan 15:16, y nos designó para que vayamos y demos fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre se los conceda. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Que seamos luz, porque Cristo dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará más en las tinieblas en las que estábamos, sino que tendremos luz de la vida. Y para salir de estas tinieblas, la solución es el camino de Jesús. ¿No es cierto? Entonces, Cristo morando en el corazón del hombre da un nuevo sentido a la vida y podemos verlo, ¿no es cierto?, en el llamamiento de Pablo. Que primero Pablo, de ser un ser, ¿no es cierto?, que era horrible en muchos aspectos, que perseguía a los cristianos, etcétera. Después, ¿no es cierto?, vemos un Pablo completamente convertido que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que peleé la buena batalla y que todo lo que es en Cristo, ¿no es cierto?, me va a fortalecer. Luego vemos un hombre que realmente salió de las tinieblas a la luz y que realmente le creyó a Jesús y decidió dejar el mundo para ser un embajador de los cielos y llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo en su generación. Realmente, queridos hermanos, este tema es muy largo, pero podemos ver la diferencia entre ambas cosas, en lo que nos ofrece las tinieblas y en lo que la luz de Cristo nos está ofreciendo para nosotros. Así que realmente Cristo nos dio una misión y nos dio un ideal de éxito que es diferente, nos da una nueva educación. Ahora quedan ustedes decidir realmente a quién le van a creer. Si le van a creer a Dios o le van a creer a Satanás. Si van a seguir en las tinieblas, si vamos a seguir en las tinieblas o vamos a ir a la luz.
Es importante que entonces siempre estemos atentos a estos compromisos y engaños sutiles del enemigo. Que Dios les bendiga.